amigas. Does We can still be friends. Does George R.R. Martin's wife know this? George and I go, okay, if you want to just ask that. Okay, sí, tengo una vida un poco complicada. Dejémoslo ahí. I'm sorry, I'm not Diego, so you will have to make short sentences and use basic words. No chance. I will help. No, please. Okay. Buenos días otra vez. Siempre es un placer contar con Ian Waits en el Celsius porque es un excelente escritor, una maravillosa persona y sobre todo un grandísimo amigo del festival, como ha demostrado a lo largo de todos estos años. Y este año es un doble placer porque viene a presentarnos Torres de Babel, su primer libro traducido al español, que recientemente ha sido publicado por Sportula, contiene 19 de sus relatos traducidos al español por Rodolfo Martínez y con prólogo de Ian Waits. Así que bienvenido de nuevo a Avilés, Ian, y enhorabuena por la publicación de este libro. Thank you very much indeed. I will say that I think possibly my worst nightmare is to appear on stage following Ian Watson after a few ball downs. Muchas gracias. Tengo que decir una cosa, probablemente mi peor pesadilla se ha hecho realidad, es aparecer en un escenario después de Ian Watson y varios ball downs. El libro Torres de Babel contiene 19 relatos que, según tengo entendido, seleccionaste con el lector español en mente. Entonces, mi primera pregunta sería un poco, bueno, ¿cuál es la génesis del libro? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta colección de relatos? Y sobre todo, ¿cómo escogiste los cuentos que están incluidos en Torres de Babel? Okay, I'll try and keep this very, very complicated to make Christine's life difficult. Voy a hacer esto lo más complicado que pueda porque odio a Cristina. The truth is that how the book came about and how the stories were chosen, the simple answer is that 2 years ago I was invited to be a guest at this convention. Okay, ¿cómo surgió el libro? La explicación corta es, hace 2 años me invitaron a ser... ahora te voy a contestar. Me invitaron a esta convención. Oye, estoy un poco liada ahora, ¿eh? And we had such a fantastic time, both myself and Helen, that this is now our 3rd year coming back here. Y nos lo pasamos tan bien, Helen y yo, que es la tercera vez que venimos. We love the event, we love the town and the whole area, but most of all, we love the people here because they have made us so very, very welcome. Nos encanta el festival, nos encanta la ciudad, nos encanta toda esta zona, pero sobre todo nos ha hecho sentir tan bienvenida la gente de aquí que nos encanta. And on our first visit here, within a few days of arriving, we were in the early hours of the morning celebrating one of your members' 50th birthday, trying to pour wine in the Asturias manner and drinking copious alcohol. That would not happen in England. La primera vez que vinimos estábamos a las pocas horas ya celebrando el 50 cumpleaños de uno de vosotros, sirviendo vino pero el estilo de la sidra asturiana y hasta altas horas de la madrugada. Esto en Inglaterra no pasa. But one thing that has always frustrated me is that writing is very important to me. It's something that I pour a lot of myself into. Pero una de las cosas que me frustraban es que para mí escribir es importante, o sea, pongo mucho de mí mismo en la escritura. But all my books are available only in English. Well, they're German and Czech and Greek, some of them, but none in Spanish. There was nothing in Mis libros Spanish. están en inglés, están algunos en alemán, en checo, en griego, pero ninguno de ellos estaba en español. For some reason, many people here have still bought my books, I think out of pity. Por algún motivo que no me entenderé, hay gente que pensaba que vaya lástima, ¿no? But because writing is so important, I really wanted to have something available which a lot more people here could read and get to know that part of me, which is such a big part of me. Y por eso precisamente, porque para mí es tan importante, quería que la gente que me gusta, la gente a la que aprecio de aquí tuviera esta parte de mí que es importante, disponible, que pudiera alcanzar esa parte de mí. And I'm delighted that
I can't express how much gratitude I feel towards Rudy, who has done such a fantastic job of translating these stories. No puedo ni empezar a decir lo agradecido que le estoy a Rudy, que ha hecho una traducción tan fantástica de estas historias. And producing a book that I think is wonderful. I'm so pleased with it. It's a beautiful looking book. Hopefully the words make sense to you. They don't to me. El que ha traducido un libro objetivamente es un libro muy bonito, estéticamente es un objeto precioso y que espero que las palabras para vosotros tengan sentido. Para mí no. When it came to choosing the stories, I've had nearly 70 stories now published in English in various places. A la hora de elegir las historias, pues bueno, tengo como 70 historias ya publicadas en inglés en diferentes tomos y en diferentes países. And I've had 3 collections of those stories published in English. Y recopiladas en inglés en 3 colecciones, en 3 tomos. And so I was able to go through and cherry pick my favourite stories from those 3 collections. O sea, que todo lo que fui a hacer es elegir ahí con cuidadito y con mimo e ir eligiendo las que más me gustaban de cada uno. But also publish some newer stories that appeared in particularly in some of the big American magazines, such as Mike Resnick's Galaxy's Edge and the Nightmare magazine from the editor whose name completely escaped. Thank you, John Joseph Adams. I'm glad you're here. Bueno, pero también de algunas historias que estaban sin recopilar de estas dos revistas americanas. And put them all in one book. Some of these stories, because they've never been collected, my English fans, my English readers won't have read yet. So it's lovely to have them here in my first publication in Spanish. And what I tried to do, sorry. Everything's going. What I tried to do is give a selection of some of the science fiction stories, also some darker fantasy and almost edging towards the horror, and some with a psychological twist. Good luck translating that. Yes, ok, muchas historias de una amplia variedad, ahí las hay de fantasía, las hay de horror, las hay de la fantasía oscura, con un giro psicológico. That sounded good to me. ¿Ha dicho más o menos eso? And present what I feel is a collection that represents my best work, which hopefully gives people an overview and an insight into my twisted mind. Bueno, yo lo que creo es que representan, bueno, es una colección muy elegida y con lo que espero que para vosotros os permita echar un vistazo a lo que es mi mente retorcida. Hablando un poco sobre la temática de las historias, es verdad que sí que hay mucha variedad, hay historias que podrían considerarse incluso terror más que fantasía o ciencia ficción, pero sí que me da la impresión de que predomina en todas ellas lo que podríamos llamar una visión racionalista, incluso cuando aparecen poderes extrasensoriales o la posibilidad pues, de desaparecer en un sitio y aparecer muchos años antes o muchos años después en un lugar completamente distinto. El tratamiento siempre es un tratamiento que se acerca, creo yo, más a la ciencia ficción. Entonces me gustaría que nos contaras un poco si estás de acuerdo con esta apreciación y si a la hora de escribir siempre buscas un poco esa visión racional, si te sientes más cómodo con la ciencia ficción, con la fantasía, con el terror. I will just say that whoever's trying to get Christine has now got the church bells going. Yes, I mean, I do write all across genre, but science fiction was my first love. Sí, escribo de todo. Y ahora me habéis quitado el micrófono. Estoy boicot, tío. Estoy boicot, que no tengo micrófono. Tengo que competir con las campanas a pelo. I have to compete with the bells of my own. Ok. ¿Qué habéis dicho? No, sí que es cierto que escribo de todos los géneros, pero que principalmente mis géneros favoritos sin duda la ciencia ficción. I always feel that there should be a rationale behind a story, and you have to have a logical progression of narrative. And there has to be a reason for why people act as they do and why certain events happen. So I'm never comfortable. Sorry. No. I can do that. Ok, pero siempre pienso que tiene que haber una base racional. Tiene que haber una base racional para por qué la gente hace lo que hace y por qué suceden las cosas. And for that reason, I suppose that yes, you can say that science fiction is closest to what I do, and that's my love.
But I like to dabble, I like to experiment, I don't like to be predictable. I like to try and, God, this terrible hackneyed phrase, but I like to try and push my own personal boundaries as a writer and hopefully take the reader with me. Sí, o sea, sí, realmente es indudable que lo mío es la ciencia ficción, es lo que más me gusta, pero también al mismo tiempo, y esto es una horterada que se dice muy a menudo, me gusta presionar, me gusta llevar más allá mis propios límites, mis límites personales, y por eso me gusta tocar muchos otros géneros. Decía Michael Marshall Smith en la introducción a una de sus colecciones de relatos que escribir un libro de cuentos es mucho más arriesgado que escribir una novela, porque cada 20, 30 páginas tienes que volver a enganchar al lector, mientras que con una novela, pues en los primeros capítulos ya lo sitúas en personajes, en historia y lo tienes de alguna manera atrapado. Una de las cosas que más me gusta de Torres de Babel es que precisamente Ian Waits consigue esto con cada cuento. Yo me descubría terminando un cuento, leyendo una página del siguiente y diciendo, tengo que seguir, y cuando terminaba ese, otro y otro y otro. Me gustaría que nos contaras un poco cómo construyes tus cuentos, cómo consigues enganchar al lector mostrándole esa idea que luego envuelves en distintas capas para que sea el lector el que vaya desentrañando ese misterio. Cuando escribes un cuento, ¿cómo empiezas? ¿Con una idea, con un tema, con un personaje, con un ambiente? Me gustaría que nos hablaras un poco del proceso de esto. Wow. Qué buenas. The truth is that every story starts in a different way. Not every story, but there are so many different ways that you can start a story. Sometimes it will be a scene that clicks in my mind. Sometimes I will hear a comment on the radio. O sea, hay tantas maneras en las que puede provocarme una historia. A veces una escena que veo en mi mente, a veces un comentario que oigo en la radio. Sometimes it will be in conversation with someone and someone will say something and it just clicks into place. A veces estoy charlando con alguien, alguien dice algo y clic, ahí encaja la cosa. When it comes to actually writing the story, I remember many years ago when I was starting out as a writer. En cuanto a lo de escribir una historia, recuerdo una cosa que pasó hace muchos años, cuando yo estaba empezando como escritor. I was lucky enough to be on a cafe clash, which is a small group gathered around with the editor Sheila Williams of Asimov's magazine. Okay, coincidí en un grupo, en un café clash, que es un grupo de gente reunida en torno a una figura, tomando café, ¿con quién? Sheila Williams. Sheila Williams, la editora de Asimov. And Sheila said that when she received so many stories during the course of a month that she can't read everyone from start to finish. Recibe un montón de historias todos los meses, así que no se las puede leer todas de principio a fin. So the most important line in the story is the first line. Así que la línea más importante de cualquier historia es la primera. Because that's what hooks her. If she likes the first line, she will then read the first paragraph. Porque si le gusta la primera línea, igual se lee el primer párrafo. If she likes that, she'll then turn to the end and read the last paragraph. Si eso le gusta, entonces a lo mejor se va hasta el final y se lee el último párrafo. If she likes those, she reads the rest of the story. Y si le gusta eso, entonces va y se lee el resto de la historia. So I've always remembered that, and when I write a short story, I try and ensure that the beginning catches the reader in some way, that there's some hook there to draw them in, so they want to read the rest. O sea, eso siempre lo recuerdo siempre y es lo que hago, intentar redactar la primera línea de manera que atrape al lector y que ya no se pueda escapar. But beyond that, there's no set pattern. Every story comes in a different way, and I'm going to make a terrible admission here. I'm sorry to the other writers. Close your ears. Okay, pero aparte de eso, realmente no hay un modelo fijo de cómo escribir las historias. Y ahora voy a confesar una cosa: el resto de los compañeros autores tapados los oídos. I do not always write in a linear fashion. No siempre escribo de manera lineal. If I tell you how you little friend, they are right. So close your ears the other way. But I will quite often, I will have a story starting and I might go for a walk. We used to have a dog, we've now got another one, so I should be losing some of this soon, I hope. But I will go for a walk. Okay, empiezo a escribir una historia, entonces me voy a dar un paseo. Antes teníamos un perro, ahora tenemos otro, así que con un poco de suerte dentro de nada vuelvo a estar yo, no es así. And a scene or a conversation between characters will occur to me that the narrative and the story I'm writing hasn't reached yet.
but it will be very vivid, it will be there. Y en ese paseo se me ocurre una escena o algo de los personajes que corresponde a un punto de la narración al que no he llegado todavía, pero es muy vívido, lo tengo muy claro en la cabeza. So I will get home and I'll go to the computer and I will write that scene. And my narrative will later catch up with that scene. It might change slightly, but the nucleus of it will be there. Ok, así que lo que hago es que vuelvo a casa, tecleo esa escena en el ordenador y bueno, esto no es como... Ya la narrativa ya alcanzará, ya llegará a ese momento, pero por lo pronto ya tengo mi escena escrita. But every story is different. Sometimes I'll get a scene and I'll sit down and I'll just write it from start to finish. It depends. Pero cada historia es diferente. Hay veces que solamente tengo una escena y hay veces que lo que hago es que empiezo a escribir el relato de principio a fin. Depende. So that probably hasn't helped anyone at all, but it's the answer to your O sea, que eso probablemente no te ha respondido a ninguna de tus preguntas, pero así es como es la cosa. Doy fe de que realmente las primeras líneas y los primeros párrafos de Ian Waits atrapan al lector y uno no puede hacer otra cosa que seguir leyendo hasta el final. Y ya que hablas sobre Sheila Williams, sobre una editora, una cosa sobre la que tengo mucha curiosidad es sobre el feedback, la relación que hay en tu trabajo como escritor y como editor. Para el que no lo sepa, Ian tiene una editorial que se llama New Press, que cumplió 10 años el año pasado. Además ha sido editor de la serie de antologías Solaris Rising para la editorial Solaris. Y me gustaría saber un poco cómo se relaciona el trabajo de editor con el trabajo de escritor. ¿Qué has aprendido como editor que se traslada a la hora de escribir un cuento y qué has aprendido como escritor a la hora de ayudar a los escritores que editas a mejorar sus relatos? Right, and we've got another hour and a half, have we? Good. Ok, te responderé encantado cuando tengamos una hora y media más. The whole thing is a learning process in every direction. When I've been an editor now for some 11 years, and it makes it impossible for me to read any book without editing it in my mind and thinking, I'd have done this, I'd have done that. Soy editor desde hace 11 años y ahora mismo es imposible para mí leer un libro con otros ojos. O sea, todo el rato estoy diciendo, yo editaría esto, yo cambiaría esto, yo lo haría de otra manera. And the thing I've learned most, and I will say, forgive me, this is something I often say, but my biggest benefit I had as a writer was when I actually joined a writers group with contemporary writers, and I critiqued their work, they critiqued mine. Okay. Esto lo digo a menudo, pero lo que más ha beneficiado a mi trabajo como autor es cuando me uní a un grupo de escritores contemporáneos. Yo critico sus trabajos, ellos critican el mío. And the thing that most caught me was I would be editing or critiquing someone else's story and saying, that's wrong, you shouldn't do that, and hang on, I do that. And it's something I've never seen in my own writing, but I could see it in someone else's and relate it back to my work. Por eso estoy viendo el trabajo de otro autor y digo, oye, tú no deberías hacer esto. Y dice, espera un momento, si yo también hago esto. Y claro, es mucho más fácil de repente ver las cosas, el trabajo de otro, que en el mío propio, entonces lo puedo aplicar al mío. So when you're editing, you do see things and you do pick up on things, and when you're writing, that then translates. It's not a conscious process, it's just a natural bleeding across. No es un proceso consciente, las cosas se mezclan de una manera inconsciente, se filtran una cosa con la otra. Cuando estás escribiendo, aplicas cosas que has aprendido al editar y viceversa. When I first edited my very first book for New Press, I was a complete newbie, I knew nothing about it. It was, the learning curve wasn't so much steep as straight up. Ok, no, cuando publiqué mi primer libro New Press, yo no sabía absolutamente nada. No fue una curva de aprendizaje, fue una muralla de aprendizaje. I didn't know what I was doing, but fortunately I had somebody to guide me in the form of Ian Watson. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero por suerte tenía ahí a Watson. I don't think he knew what he was doing, but he convinced me. Creo que tampoco tenía ni idea él de lo que estaba haciendo, pero a mí me convenció. And when Newcom were originally going for the first couple of years, Ian and I would each carry out an edit on the book separately. And I would... Oh, sorry. Durante los primeros años de Newcom Press, Ian y yo hacíamos de cada libro lo dedicábamos por separado. And I would then combine the two and send it back to the author, normally toning Ian down Ian's very critical and very scathing comments. Luego entonces nada, yo lo combinaba las dos ediciones, pero claro, para antes tenía que borrar los comentarios de Ian Watson, que podían ser poco amables.
But then after a couple of years, I decided I'm a big boy now. I can do this on my own. Y a los pocos años decidí, bueno, ya me he hecho mayor, ya puedo hacerlo yo solito. Tengo muchas más preguntas, pero tampoco quiero agotar el tiempo sin dar la oportunidad de que el público pueda interactuar con Ian y preguntarle alguna cosa. Entonces, si alguien tiene alguna curiosidad, si no, yo sí. Ha dicho que ha enfocado el libro al público español. ¿Qué cree que tiene diferente con respecto a su público habitual? That's a good question. I'm not sure there is a big difference. Thank you, Estelle, by the way. Muchas gracias, Estelle, muchas gracias. La verdad es que, para ser sinceros, no creo que haya una gran diferencia. One thing I have noted coming to Spain is the similarity between Spanish fans and British fans. You're both very, very enthusiastic about genre, about science fiction and fantasy and things, and you both like to drink a lot. Me he fijado en cosas que tenéis en común los fans españoles y los fans británicos. Los dos son fans, grupos de fans. Sois muy entusiastas acerca del género y los dos lo veis como cosacos. And yes, Estelle, I am looking at you. Y sí, te estoy mirando a ti por si cabía duda. Esto para que vengas a hacer más preguntas raras, bonita. ¿Alguna pregunta más? Vale, ha dicho que en el trabajo de editor o incluso en el grupo antes, cuando lee errores se da cuenta de que los comete. Pero pasa también con las cosas buenas, o sea, aprende cuando edita. Yes, very much so. I mean, I've been very, very fortunate. I've run UConn now for 11 years. Sí, perdón. Espera, yo estoy lanzada, yo me hago media hora. Sí, he sido muy afortunada, muy afortunado. Llevo 11 años con UConn Press. And I've been very lucky to publish some of the writers I consider to be the very best writers around. People like Tanith Lee, who's a stylist, is almost impossible to beat. And people like Alistair Reynolds and Brian Aldiss and Ian Watson. Bueno, he publicado gente como Tanith Lee, que en cuestión de estilo es el sumo. A Brian Aldiss, a Alistair Reynolds y bueno, The name you're forgetting is Ian Watson. Ian No, I've been very, very fortunate, and you can't. A question that's been asked to me before is which authors have influenced you, and I've never been able to come up with an answer. Sí, y muchas veces la cuestión es esto. He tenido mucha suerte, pero de todos estos autores, ¿cuáles más me han influido? Nunca he realmente podido decir, nunca he tenido una respuesta a esa pregunta. Because I've read very widely, and I suspect that all of them have influenced me, that I've assimilated bits and pieces, and just, it's bled into me. And so when you're publishing great people, I think all that comes in as well. Y claro, entonces el problema está en eso, que todo me ha empapado, todo lo he ido pillando. Y cuando he leído y cuando he publicado a gente excepcional, pues claro, esto también me ha contagiado. So yes, it's a process that's ongoing. I feel as a writer, I'm learning all the time, and as a publisher, I'm learning all the time. I mean, Pete and Nicky Crowther who run PS over there, they've been going longer than I have, and thank goodness, because I can learn from their mistakes, you see. Bueno, o sea, que sí, que es un proceso que en continuo progreso, o sea, voy aprendiendo como autor, voy aprendiendo como escritor. Ahí Nicky y Peter de PS Publishing llevan publicando mucho más tiempo que yo, y eso es genial, porque así aprendo de sus errores. Creo que hay tiempo para una pregunta rápida. Yo no he visto nada de ella y me gustaría saber qué temas o qué temáticas hay en ese libro, es decir, de qué que sea fantasía o ciencia ficción. It's a collection of stories that covers everything from traditional science fiction tropes you'll find in there to hopefully new experimental things to there are one or two more dark fantasy things. I've attempted to cover everything I can think of within a short period. Es una colección de historias de todos los temas que he intentado que vayan desde la ciencia ficción a la fantasía, con cosas más innovadoras, más
más creativas, más dark fantasy, es todo lo que, o sea, he intentado elegir cosas de todos los campos para incluirlas aquí. I've attempted not to give stories that overlink, that overlap and cover the same ground, so what I've tried to do is give a very broad spectrum of what I'm capable of doing as a writer. He intentado mostrar un abanico, el abanico más amplio posible de lo que hago como escritor, no elegir varios temas que se solapen, que coinciden en eso, sino lo mejor que he hecho de cada. Tenemos 30 segundos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que el libro recoge muchísimas temáticas distintas, hay cyberpunk, punk, hay relatos humorísticos, hay relatos de terror. Es una antología, una colección de relatos que recomiendo totalmente y Ian estará firmándola ahora en el Firmódromo. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí todos estos años, el traernos Torres de Babel y por favor despidámoslo con un aplauso. A big thank you to Christina for stepping in when Diego vanished. So. Sí, mataremos a Diego. And also thank you to my wonderful interviewer as well. So thank you. But mostly thank you to all of you and to Rudy for producing this book. It's a real labour of love for me and it's a pleasure. Thank you very much to everyone. Que os quiera a todos.